aglutina prácticamente a todos dentro de un primer lugar expectante. Así que todavía cualquier cosa puede pasar. Muchas gracias, señora Fujimori, por recibirme. El gusto es mío, Mijael. Efectivamente, hemos estado intercambiando mensajes para ver cuál era el mejor momento y yo creo que todos los astros coincidieron para que hoy, Jueves Santos, podamos conversar e intercambiar ideas. Bueno, ¿cómo tomó la encuesta? Es lo primero que quiero preguntarle. Como tomo todas las encuestas, primero con gratitud, con alegría, pero también con mucha humildad, ¿no? Faltan 10 días para la elección y en 10 días muchas cosas pueden pasar, sobre todo estando 5 candidatos disputando sobre todo el segundo lugar, ¿no? Entonces yo creo que hay que ponerle mucho esfuerzo y mucho entusiasmo a estos últimos días para hacer un buen remate. O sea, ¿usted sí considera un hecho el que el señor Lezcano tenga el primer lugar? Cuando uno analiza las encuestas, él parece que está, digamos, disminuyendo su porcentaje de intención de voto. Sin embargo, sí le reconozco que todavía se mantiene en un primer lugar. Esa última encuesta que se ha publicado hoy creo que no mide el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, que yo considero que va a tener un impacto a favor o en contra de los diferentes candidatos de acuerdo al desempeño y a la opinión pública, ¿no? Pero me imagino que para la encuesta que se va a publicar el día domingo, que también es de simulacro de votación, vamos a ir viendo ya variaciones, ¿no? Esto que acaba de apuntar la señora Fujimori, esto del simulacro de votación, es muy importante para quienes nos acompañan, porque la diferencia entre una encuesta regular y una encuesta con simulacro es que las que son con simulacro son con cédula. Entonces ahí ya no solamente es decir el nombre del candidato, sino que hay que identificar el nombre del candidato con el logo del partido, con el, ¿no? Sí, yo le haría a Mijael una precisión adicional, porque habiendo encuestas también, digamos, sin cédula, habían las encuestas presenciales y las telefónicas, ¿no? Entonces yo creo que las encuestas presenciales y además de simulacro tienen una mayor precisión también con su margen de error, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros desde Fuerza Popular decimos, no, hay que ponerle mucho esfuerzo y a la militancia le digo también que estos últimos días tenemos que transmitir mucho nuestras propuestas. Ahora, usted ha mencionado a su militancia que ha mostrado ser un ancla que a pesar de que han habido vientos y hasta tempestades, se ha mantenido firme en Fuerza Popular. Y yo he encontrado, es una opinión mía evidentemente, pero una vocación por parte de usted y de quienes la acompañan de hacer un partido que trascienda a su liderazgo eventual. Cosa que me parece saludable para la democracia en el Perú. Creo que los partidos tienen que volver a ocupar un rol fundamental. Hoy hay mucho cascarón. Entonces, sobre su militancia, usted ha tenido, no sé si llamarlo un cambio, póngale usted el rótulo que prefiera, pero en el año 2016 usted planteó, digamos, un fujimorismo nuevo, ¿no? Con un liderazgo joven, que era el suyo, que sigue siendo joven, pero básicamente se alejó de los cuadros del fujimorismo, digamos, de la vieja guardia, de los que algunos opinólogos han llamado el albertismo, ¿no? Y fue criticada por incluso sectores del propio fujimorismo que decían, oiga, aquí hay un valor intrínseco. Y en estas nuevas elecciones hemos visto por sus spots y por sus propios mensajes que se ha vuelto a acercar a esta vieja guardia, de nuevo, si me permite el término, entre comillas. ¿Qué la llevó a este péndulo de pensar en un nuevo fujimorismo y luego volver a las raíces? En el año 2016, es verdad que mi padre y yo tuvimos un distanciamiento político, ¿no? Familiar, no, siempre he estado y siempre he llevado a mis hijas, siempre he estado muy pendiente de las cosas que él necesite. Estando en prisión, la familia siempre tiene que velar por los alimentos, la limpieza de la ropa, los medicamentos, ¿no? Pero hubo ese distanciamiento político y hubo además, pienso yo, que algunos hitos que fueron exageradamente interpretados. Le voy a poner un ejemplo. Por favor. Se estaba evaluando las candidaturas de la doctora Marta Chávez, el doctor Aguinaga, la señora Cuculiza, y mi padre envía una carta pública
pidiéndome que sean considerados. Entonces yo inmediatamente leí la carta y fui a la DIROES y le dije a mi padre, tú me estás emplazando públicamente. Y me dijo, no, yo lo que quiero es que tú lo consideres. Entonces le digo, el mayor cuestionamiento que me hace la oposición es que yo no tengo el rol de liderazgo y si tú me haces un emplazamiento público, lamentablemente te voy a tener que decir que no. Si tú me hubieses mandado este mensaje o me hubieses dicho, Keiko, ven y lo conversamos, es diferente. Pero al ser un emplazamiento público, yo te tengo que decir que no. Él me miró y se quedó en silencio. De cierta manera también entendiendo la posición tan difícil en la que yo me encontraba, ¿no? Pero este hecho, los críticos lo exageraron y dijeron que era la ruptura, ¿no? Pero esto generó, sí, empezó a generarse ya, digamos, ciertas discrepancias entre mi padre y yo. Ya luego vino la persecución, la liberación y nuevamente el ingreso de mi padre a prisión. Y yo creo que todo eso a ambos nos hizo reflexionar mucho. Y nos hemos perdonado, nos hemos acercado, nos hemos reconciliado de verdad. Entonces, hoy lo que se puede ver es, además de tener, digamos, el rol que siempre te digo que como familia lo hemos mantenido, pero hemos logrado acercarnos, ¿no? Y yo soy muy contenta de contar con el respaldo político de mi padre. Y eso es lo que están viendo en esta campaña. Y dígame una cosa, este proceso de recuperación política que se ha dado con su padre, ¿se ha empezado a dar o se ha abierto la puerta para que se dé con su hermano Kenji? Las puertas están abiertas y cada vez que me lo han preguntado yo así lo he mantenido, pero también comprendo que cada persona asimila los sucesos de una manera diferente, ¿no? Entonces me corresponde esperar y cuando él así lo estime conveniente tendremos una conversación en privado como hermanos. Eso me parece importante y creo que además para la militancia va a ser también para su militancia importante porque de alguna manera en este momento de distanciamiento político entre usted y su padre, de alguna manera Kenji quedó como el representante, digamos, de su padre, políticamente hablando. Tema familiar no me corresponde preguntar. Creo que eso permanece en el ámbito de su esfera privada. Pero me interesaba el asunto de Kenji. Ahora, una pregunta con respecto a su padre, no puedo dejar de hacerla porque me quedó dando vueltas después de la buena entrevista que le hizo Jaime Bailey, que bueno, es un tremendo entrevistador. Usted dijo que no consideraba que su padre haya ejercido una dictadura en ningún momento. ¿Usted sostiene esa posición? Sí, porque mi padre convocó a elecciones inmediatamente después del cierre del Congreso. Una decisión de excepción irrepetible en la que participaron muchos partidos políticos, además coordinado con la OEA, ¿no? Entonces se convocaron a elecciones y se trabajó inmediatamente en la construcción de la Carta Magna. Pero, digamos, el cierre del Congreso no respondió a los mecanismos que la entonces vigente Constitución del 79 habilitaba. O sea, hubo tanques de por medio, es lo que quiero decir. Entonces, mi pregunta, yo sé que luego después su padre fue reelegido y que fue bien elegido en el 90 y ahí no estoy poniendo en duda sus credenciales democráticas, sino quería preguntarle por si es que considera que hubo un quiebre, en todo caso, en el orden constitucional, un momento, una grieta constitucional en el momento en el que da un golpe haciendo uso de la fuerza. Considero que esa medida, sí, fue una medida muy drástica en lo personal, y lo he dicho cada vez que me lo han preguntado, irrepetible. Keiko Fujimori jamás cerrará el Congreso, y yo así lo he criticado también al señor Vizcarra. Sin embargo, yo considero que fueron medidas autoritarias,
pero de ninguna manera dictatoriales. Ahora, quien acuñó el término, curiosamente, de autoritarismo y autoritarismo competitivo es el señor Levitsky, que la invita a usted a dar una charla en la campaña de hace un lustro en Harvard, en donde usted creo que mostró, digamos, fue el momento de, quizá, corríjame, mayor distancia política con su padre. ¿Puede ser que haya sido ese el clímax? Porque mucha gente se refiere a la Keiko de Harvard como la Keiko de mayor distancia al fujimorismo tradicional. Claro, a muchos fujimoristas les sorprendió que yo vaya a Harvard por una invitación del señor Steven Levitsky. Pero si uno escucha con detenimiento mis declaraciones, mis posiciones son las mismas. Lo que pasa es que un medio de comunicación, cuando me preguntan, ¿y usted está a favor del aborto? Entonces, lo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir ahora, yo estoy a favor del aborto terapéutico, aquel que defiende la vida de la madre. En el medio de comunicación salió Keiko está a favor del aborto. Me preguntan, ¿usted está a favor de la unión civil? Entonces yo contesto, que es lo que vengo contestando siempre, lo acabo de presentar en el seminario de gobierno, vida y familia. Contesto, yo estoy a favor de la unión civil en términos patrimoniales, la unión patrimonial. ¿Similar a lo que presentó la señora Marta Chávez en su proyecto? Ella presentaba la unión solidaria. Sí. Digamos, tiene un poquito más allá, digamos. En conceptos tienen algunas similitudes, ¿no? Pero claro, el titular fue Keiko está a favor de la unión civil, ¿no? Y por eso renunció uno de los congresistas. Entonces, dentro de los grises, uno siempre puede irse a un gris oscuro o a un gris claro. Y algunas cosas fueron sacadas de contexto. Entonces, en lo que sí he cambiado de opinión, y eso sí te lo puedo reconocer, es en los temas de la pena de muerte. Antes yo estuve a favor de la pena de muerte, hoy no. ¿Qué le llevó a cambiar de opinión? El haber pasado procesos tan injustos, y yo creo que la justicia puede cometer errores, y frente a esos hechos prefiero siempre defender la vida. Yo siempre, si me permite aquí, disculpe la interrupción, yo siempre encontré un oxímoron, una contradicción en la posición mayoritaria de la opinión pública en el Perú. Porque si usted revisa una de las encuestas, digamos, no electorales, sino de las encuestas que se hacen cuando las aguas están calmas, casi el 100% de los peruanos está a favor de la pena de muerte para ciertos delitos, violación en caso de menores, aberraciones, ciertamente. Pero al mismo tiempo, más del 90% de peruanos no confían en el Poder Judicial. Entonces una pregunta que yo siempre me he planteado es, ok, los peruanos quieren sancionar de la manera más drástica que existe, que es la muerte, ciertos delitos, pero quieren que quienes tengan el poder de imperio de utilizar esa fuerza sean los jueces en los que no confían. Entonces, ¿qué elegimos? Digamos, los ciudadanos no siempre tienen por qué saber cómo funciona el sistema de administración de justicia, ¿no? Y hay mucha desconfianza, no solamente con ese sistema, con el sistema político, con los sistemas y con los servicios que el Estado brinda, ¿no? Pero claro, yo creo que la pregunta cuando contestan sobre la pena de muerte es un anhelo de búsqueda de justicia frente a crímenes realmente dramáticos. Pero ahí sí yo he cambiado de opinión porque creo que nuestro poder judicial todavía tiene mucho por mejorar y podrían cometer errores. Frente a estos hechos es que yo he cambiado de opinión. Pero regresando, digamos, a mi exposición, vuelvo a repetir, todos los comentarios y las respuestas que yo he señalado, en algunos casos fueron sacados de contexto, y creo que el marco en el que estaba podía dar otra sensación, ¿no? Yo, como candidata, acabo de dar una entrevista a Marcos Cifuentes, que es un gran crítico mío. Si es que me dan una invitación para poder explayarme, ¿no? ¿Por qué no voy a poder utilizar esa oportunidad? Y la otra cosa es que yo considero que los peruanos frente a esta pandemia tenemos que buscar mecanismos para poder entendernos.
Y ese es mi rol. Y por eso he buscado al señor Guerra García y al señor Rospigliosi, que todo el mundo sabe que han sido críticos del fujimorismo. Más allá de nuestras diferencias, está por encima el sacar adelante nuestro país. Le propongo, si me permite, señora Fujimori, hacer un primer corte y regresamos para hablar del sistema de justicia, de su experiencia con el sistema de justicia y de sus propuestas de cara a la situación sanitaria y económica. Un corte y regresamos. La semilla que va germinando. Soy Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Mis propuestas son hambre cero con el voluntariado juvenil, empleo masivo con trabajo vecinal y rural, postas COVID y oxígeno para todos, seguridad con trabajo de vigilancia vecinal. Hoy el Perú no necesita. Acompáñame con tu voto. Ganaremos en primera vuelta. Sí se puede. Nosotros estamos planteando la primera constitución del pueblo. Tiene que ser carne y hueso del pueblo. Nuestro compromiso es trabajar por educación y salud de calidad, defender el uso sostenible de los recursos naturales para el desarrollo de la población y las empresas peruanas. Lucharemos contra la corrupción, que es el gran enemigo del desarrollo. Este 11 de abril marca los 3 lápices de Perú Libre. Ñogam Kani Ciro Galvez, Runa Simirimak Masikichik, Chayraiku Waukipanikuna, Chogaichik, Runa Simbulunchikpak, Mananya Comunidad Runakuna, Nitak Wichuspasja, Nitak Wakchakananchikpak, Ari Waukipanikuna, Yot Goyumi, Umayogmi Kanchik, Yoganchikmi Kamachek Kasunchik, Kamkuna Jinja, Kausachunguruna. Será un honor servirte. Kusikuyuami Yapanchikpak Kamachizak. Peruano, peruana, en estas elecciones generales, tú también estarás protegido, porque contaremos con protocolos contra la COVID-19, horario extendido, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Voto escalonado, de 7 a 9 votarán los adultos mayores, gestantes, personas con discapacidad y grupo vulnerable. Luego, dependiendo del último dígito de tu DNI, votarás en una hora recomendada. Y recuerda, lleva tu lapicero azul y usa correctamente tu mascarilla. OMPE, Elecciones Generales 2021. Perú, vota seguro. Nosotros estamos planteando la primera constitución del pueblo. Tiene que ser carne y hueso del pueblo. Nuestro compromiso es trabajar por educación y salud de calidad, defender el uso sostenible de los recursos naturales para el desarrollo de la población y las empresas peruanas. Lucharemos contra la corrupción, que es el gran enemigo del desarrollo. Este 11 de abril marca los 3 lápices de Perú Libre. Bien, estamos de vuelta y antes del corte habíamos dejado en el tintero 2 temas para tocar con la señora Fujimori ahora que hemos regresado. El primero es el sistema de justicia y algunos matices que vamos a abordar en lo sucesivo, y luego es el equipo que ha conformado para en un eventual gobierno suyo. Al final le voy a preguntar cómo es que plantea llegar a ese gobierno, pero contener la pandemia y reactivar la economía, que son hoy por hoy las 2 preocupaciones que agobian, creo, a todos los peruanos. Su experiencia, señora Fujimori, con el sistema de justicia. Aquí yo no he cambiado de posición y he escrito y manifestado en los programas que he tenido en más de un canal mi posición. Ha sido la misma en su caso, en el caso del señor Humala, en el caso de la señora Heredia. Creo que ninguno debió ir a prisión preventiva. Creo que fue un abuso. Creo que la prisión preventiva es una medida de última ratio. Y creo que la Fiscalía no solo jugó un rol en ese momento draconiano, sino que ha vuelto a caer en eso, pidiendo 30 años de prisión para usted. A Marta Guatay le dieron 25 años de cárcel. Marta Guatay dirigió Socorro Popular, mandó poner la bomba de Tarata. A usted la Fiscalía la está acusando de dirigir una organización criminal con la finalidad básicamente de falcar al Estado peruano y de lavar dinero
que recibió en su momento, o que habría recibido en su momento de Odebrecht. Frente a una acusación tan grave, ¿qué le dice usted a su militancia? Y no solo la acusación, ¿no?, sino la pena que viene acompañada con la acusación que le endilgan. A ver, en primer lugar, yo, por recomendación de la doctora Juliana Loza, no puedo tocar todos estos temas de la investigación, porque hay un fiscal que cada vez que se hace un comentario o incluso hay alguien que hace un retweet, ¿no?, utiliza estos temas para solicitar la anulación de mi libertad, ¿no? Entonces tengo que tener mucha precaución cuando toco los temas de mi investigación. Sin embargo, sí puedo señalar varias cosas. Primero, que mi esposo y a mí nos han hecho una investigación de un análisis pericial, financiero y contable de 10 años. 5 peritos de oficio, 5 peritos contratados por el Ministerio Público, han llegado a la conclusión que cuando uno mira a la pareja Villanela Fujimori no existe desbalance patrimonial. Y para nosotros esto es muy importante, que el Ministerio Público ellos mismos lo hayan así señalado. En segundo lugar, es importante también que la opinión pública sepa que la ley que prohíbe, digamos, o sanciona los temas de financiamiento de partidos políticos se ha aprobado en el 2017, ¿no? Entonces, antes los temas de aportes de campaña nunca han estado prohibidos, ¿no? Entonces, eso también es bien importante. Pero hay un tema de aplicación de la ley penal en el tiempo, ¿no? Sí, pero antes, así es, justamente por eso, esos temas no tenían ningún tipo de restricciones. Tenían solamente una sanción administrativa y no una connotación penal como la tienen hoy. Y en tercer lugar, a diferencia de otras investigaciones, porque hay varios partidos que están siendo investigados, nosotros no hemos sido gobierno, ¿okay? Es lo que me gustaría precisar, no puedo hacer mayores comentarios al respecto. Sin embargo, mi experiencia por el paso de 3 prisiones preventivas ha sido muy, muy doloroso. A mí me detuvieron la primera vez entrando, ya estaba dentro del edificio del Ministerio Público, había ido a declarar con mi esposo y estando dentro me detienen, ¿no? O sea, es increíble, uno lo pueden detener cuando no quiere colaborar con la investigación, pero estando dentro para poder declarar es lo absurdo y lo arbitrario, ¿no?, de esa primera detención. Lo segundo... Ahora, permítame regresar a ese momento. Usted es una mujer que muy temprano en su vida asumió la responsabilidad de ser primera dama luego de la separación de sus señores padres. Y usted es una mujer que vio a su padre regresar del Japón y enfrentar a la justicia y terminar en el penal sancionado en la droga, sancionado por los delitos que se le imputaron y por los que fue condenado. ¿En algún momento usted pensó que correría la misma suerte? No, yo siempre he dado la cara. Cuando mi padre renunció me quedé en mi país y siempre he colaborado con la justicia. Vengo siendo investigada 20 años, Mijael, ¿no? Y creo que eso demuestra mi absoluto respeto al sistema de administración de justicia. La segunda vez que me detuvieron estaba en la sala y la tercera vez estaba en casa de mi madre y estaba escuchando la resolución y le digo a mi esposo: Marc, llévame al Poder Judicial porque sé que me van a llevar nuevamente a prisión. Entonces me decía: pero están en la mitad, esperemos. No, le digo, me van a llevar y yo sé que van a corregir esta decisión. Y por eso fui y me entregué. Ha sido muy difícil, sí, pero en 3 instancias superiores finalmente corrigieron este abuso y esta arbitrariedad. Ahora, lo que me ha tocado vivir a mí y a mi familia ha sido muy difícil porque he estado 16 meses lejos de mis hijas, ¿no? ¿Qué es lo más duro de ir a prisión, señora Fujimori? ¿O qué fue lo más duro para usted, en todo caso? He pasado momentos bien difíciles, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando perdí la apelación o cuando pasé Navidad, ¿no? Sin ellas y la pandemia, ¿no? Porque estuve finalmente 50 días sin poder verlas y escuchaba la voz de mis hijas por el teléfono. La angustia de ellas fue realmente
muy triste. Pero yo... ¿En algún momento llegó en este trance tan duro, y no hablamos más de este tema, pero no quiero dejar de hacer esta pregunta? En estos 16 meses, ¿en algún momento sintió que flaqueaba emocionalmente, que ya no podía más? No, varias veces me he sentido, digamos, en un momento de mucha soledad. Y yo creo que son esos momentos tan dolorosos en los que uno se reencuentra con Dios, ¿no? Y yo agradezco todas las muestras de solidaridad. No solamente yo he tenido una ayuda espiritual que semana a semana me fue a visitar, pero así como el sacerdote, yo soy católica, he tenido, digamos, acercamientos de cristianos, de personas de religión judía, que me han enviado también sus mensajes de aliento, ¿no? Y eso para mí son mensajes importantes, que me han ayudado a crecer espiritualmente, ¿no? Nunca me he sentido sola porque siempre me he sentido acompañada por Dios, y son esos momentos difíciles, y eso es algo que yo siempre le sugiero a las personas cuando uno pasa un momento así de dramático. Al comienzo me hacía la pregunta equivocada, ¿no? Me preguntaba, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué tengo que pasar todo esto? Y en realidad uno lo que se tiene que preguntar es ¿para qué? ¿No? ¿Qué enseñanza, qué aprendizaje? ¿Para qué me está tocando vivir estos momentos? Y me he dado cuenta que la respuesta era para levantarme con más fuerza, para recuperar muchas energías. Y hoy me presento como candidata presidencial por tercera vez para eso, para transmitir fuerza, fe y esperanza a nuestro país. Lo que me acaba de decir no es poca cosa. Yo recuperé mi fe, la había perdido, la verdad, pero el entrevistado no soy yo esta noche. Así que entiendo un poco por dónde va lo que me dice, pero en el momento en el que usted deja de preguntarse por qué y se empieza a preguntar para qué, ya desde la prisión empieza a anidar la idea de seguir en la brea política, porque yo me imagino que en estos 16 meses debe usted haber tenido varias mañanas de jueves en las que debe haber pensado, bueno, el día que la justicia me dé la razón, me dedico a ejercer mi profesión o me retiro y se acabó el problema. Cuando yo recupero mi libertad la segunda vez, en noviembre, el día del cumpleaños de mi hija Kiara, el 29 de noviembre, anuncio una pausa en la política por la quincena de diciembre. Lo recuerdo. Y la idea, porque lo conversamos con la familia, era hacer una pausa relativamente larga, ¿no? Pero ya luego vino la llegada de la tercera prisión y la pandemia, ¿no? Y estando en prisión es que yo misma me empiezo a cuestionar nuevamente, ¿qué debo hacer? ¿No? Si es que debo mantenerme distante, o indiferente frente a toda la tragedia que estaba pasando, o por lo menos intentar, ¿no? Hacer un equipo, porque enfrentar una campaña es bien difícil, ¿no? Hay que hacer un plan de gobierno, hay que convocar candidatos. Recupero la libertad los primeros días de mayo y a las pocas semanas ya luego el Poder Judicial me permite conversar nuevamente con mi esposo. Converso con mi esposo y con mis hijas y les hago también esa pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Porque claro, después de todo lo que había vivido la familia, yo no podía tomar esa decisión sola, ¿no? Y por unanimidad decidimos que por lo menos habría que intentarlo. Y en eso estoy, en ese intento de transmitir un plan, esperanza, un equipo, y yo creo que sí se puede. Hay muchos que dicen que esa tragedia, que esta pandemia, sí, nos ha quitado la vida y nos está quitando la economía de nuestro país, pero yo sí creo que haciendo las cosas bien, sí podemos levantarnos. Y dígame una cosa, antes de irnos al segundo corte, le prometí que se iba a pasar el tiempo rápido y vamos ya por la mitad. Grandes hombres que han escrito literatura, tanto en ficción como en obras que recogen testimonios propios, dicen que una persona que pasa por la prisión nunca sale igual que como entra.
Si usted tuviera que, en una frase, describir qué es lo que más cambió en usted en estos meses en los que quedó privada de su libertad, ¿qué fue? Soy más serena y más... tengo más fuerza. Más fuerza. ¿Usted no se arrepiente de haber pasado por la prisión entonces? Pues son dos virtudes importantes, esas que acaba de mencionar. Ha sido muy doloroso y no le deseo a nadie lo que me ha tocado vivir a mí. Pero he aprendido también que de los momentos más difíciles uno puede sacar enseñanzas positivas e importantes. El libro de Hubert Lancier, Los dientes del dragón, señala al comienzo que la prisión en el Perú te puede destruir o te puede cambiar. Cuando yo vi esta frase, te puede destruir o te puede transformar, por supuesto que no solamente le pedí a Dios, sino también al padre Lancier, que ha sido mi profesor de filosofía en el Colegio Recoleta, y dije eso, yo tengo un propósito, tengo que cambiar, tengo que madurar, y sí, esas son las lecciones que me ha dejado la prisión. Muchas gracias por esa respuesta tan sincera a un tema que es sobremanera personal. Vamos a hacer el último corte y entramos ya al bloque final, porque la señora Fujimori nos acaba de contar que ha encontrado más serenidad y más fuerza. Y ahora vamos a escuchar cómo es que la va a traducir en estos últimos 7 días de campaña que quedan, porque esta entrevista la van a ver ustedes el domingo a las 7. Y en el caso de llegar a Palacio de Gobierno, vaya reto el que el pueblo le encajaría, qué es lo que haría para ver si nos saca usted a flote. Así que corte y regresamos. La semilla que va germinando. Soy Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Mis propuestas son hambre cero con el voluntariado juvenil, empleo masivo con trabajo vecinal y rural, postas COVID y oxígeno para todos, seguridad con trabajo de vigilancia vecinal. Hoy el Perú nos necesita. Acompáñame con tu voto. Ganaremos en primera vuelta. Sí se puede. Nosotros estamos planteando la primera constitución del pueblo. Tiene que ser carne y hueso del pueblo. Nuestro compromiso es trabajar por educación y salud de calidad, defender el uso sostenible de los recursos naturales para el desarrollo de la población y las empresas peruanas. Lucharemos contra la corrupción, que es el gran enemigo del desarrollo. Este 11 de abril marca los 3 lápices de Perú Libre. Ñogam Cani Ciro Galvez, Runa Simirimak Masikichik, Chayraiku Waukipanikuna, Chogaichik, Runa Simbulunchikpak, Mananya Comunidad Runakuna, Nita Huichuspasja, Nita Huachakananchikpak, Ari Waukipanikuna, Yot Huyumi, Umayogmi Kanchik, Ñoganchikmi Kamachek Kasunchik, Kamkuna Jinja, Kausachunguruna. Será un honor servirte. Kusikuyuanmi Yapanchikpak Kamachizak. ¿Tú también eres miembro de mesa? Entonces eres un guardián de la democracia. Capacítate virtualmente, llega temprano el día de la elección y cumple con los protocolos de seguridad y prevención para que la jornada de votación sea segura. Pon todo de ti. El Perú te necesita hoy más que nunca, porque tu participación es clave. Y recuerda que luego de cumplir con tu labor, recibirás un incentivo de 120 soles. OMPE, Elecciones Generales 2021. Perú, vota seguro. UCI, un canal inteligente. Estamos de regreso. Muchas gracias a quienes nos acompañan cada domingo. La verdad que ha sido un honor en este primer tramo de la campaña de estar con ustedes y con casi todos los candidatos, salvo los que no han tenido... Yo nunca en mi vida he subido el tono de voz en una entrevista, pero hay algunos candidatos que yo no sé por qué no quieren entrevistarse y han terminado quemados.
casi literalmente, en su mayoría, un pequeñín personalmente hablando. Pero bueno, regresando a la conversación, señora Fujimori, usted me dice que ha salido serena y con más fuerza, y que ha convocado un equipo. Antes de escuchar sus planes, sus propuestas y todo lo que va a hacer en estos 7 días, que me imagino que no es poco, a pesar de que viene el silencio electoral y también hay limitaciones, quiero hacerle una pregunta que sin duda es un alfiler y me comprometo que este es el último, pero lo tengo que poner. ¿Usted se haría una autocrítica en cuanto al proceso que siguió para elegir a quienes la acompañaron en Fuerza Popular? No en el que hubiera sido el equipo de gobierno de haber ganado las elecciones en 2016, sino quienes terminaron en el Congreso, porque si bien hubo congresistas que yo creo que destacaron y fueron parte de lo mejor del Congreso, en su bancada también hubo un grupo de congresistas que tuvieron un rol creo que lamentable. No sé si usted comparte el juicio y en todo caso, ¿qué ha hecho en este 2021? Si es que comparte el juicio para evitar que gente que no está alineada con sus propias ideas y con las ideas de su partido termine sentada en su bancada. Y se lo digo porque es bien raro escuchar a un político en el Perú hacer una autocrítica y en esta campaña le he escuchado a usted hacer varias. Entonces abro la puerta a esa pregunta porque me parece fundamental. A ver, yo no tengo ningún problema en reconocer que las cosas se han podido hacer mejor, en que hay algunas cosas en las que nos hemos equivocado, o me he equivocado yo personalmente. Es fácil ser general después de la batalla, pero también creo que es importante mencionar que es difícil hacer política activa, ¿no? Tú vienes además de una familia también de políticos. Y soy militante de un partido que me permite cierta objetividad porque nos sacaron de la cancha. Exactamente. Pero sé que es difícil, sí lo sé. Y si pudiéramos tocar también ese tema, también me gustaría dar mi opinión al respecto de esta decisión injusta que el jurado tomó en contra del partido aprista. Es verdad, si es que lo vemos en retrospectiva, que hay personas que se han excedido verbalmente, que fueron demasiado confrontacionales. Pero cuando yo recuerdo cuando se invitaba a las personas a candidatear, hay mucha gente que nos dijo que no. Y eso hay que decirlo. A los que se, digamos, critican, yo siempre les pregunto, bacán, comparto tu opinión que se pudieron hacer mejor las cosas, métete en el partido, participa, inscríbete. Si no quieres, no te metas en Fuerza Popular, pero métete en otro partido, para que la gente pueda entender lo difícil, lo complicado y lo sacrificado que es hacer política activa. Yo parto de esa premisa. En segundo lugar, hoy, en el año 2021, vemos a muchos más candidatos jóvenes. Hay 32 jóvenes candidateando en Fuerza Popular. ¿Por qué hemos podido hacer esto? Porque muchos de ellos llevan 5 u 8 años de militancia preparándose y formándose para este momento. Hace 5 años no estaban listos. No. O sea, Fuerza Popular tiene 11 años de vida institucional. Pero de alguna manera tiene una herencia importante. Por supuesto, ¿no? ¿Que pudimos invitar mejores personas? Sí. Pero yo creo... ¿Se arrepiente usted de no haber traído por lo menos a 3 o 4 alfiles de esa vieja guardia de la que hablamos en el primer bloque? En el 2016, digo. Hemos tratado siempre de mezclar la experiencia con la juventud. Y en ese proceso de renovación seguimos, Mijael, porque los partidos tenemos que renovarnos si queremos tener una vigencia de largo plazo. Ahora, ¿que hubiesen podido haber mejores personas? Sí, por supuesto. ¿Y en qué cree que falló el proceso de selección, o el tamiz, o el filtro? ¿Qué falló? Hacer las listas que finalmente son las que son elegidas en los congresos electorales son muy difíciles. Hay personas que tenían súper currículum, pero que 2 horas antes dijeron no quiero, finalmente prefiero quedarme en el sector privado. ¿Qué haces? Bueno, entonces revisas nuevamente tu lista y vas a convocar a quienes, bueno, no tiene tan buen currículum, pero bueno, por lo menos está animándose, ¿no? O sea, uno tiene que también tener una actitud pragmática. Pero para eso los partidos van
digamos, convocando, ampliando la militancia y formándolos a lo largo del tiempo. Entonces, hoy vemos una lista, claro, a mí me hubiese gustado que algunos vayan a la reelección. Claro, pero esto es un error que he criticado otra vez, es una opinión mía, pero creo que la no reelección congresal es un error. Por supuesto, y eso quita la posibilidad de ir institucionalizando el partido. Bueno, esto se aprobó. Y al propio Parlamento, ¿no? Porque hay voces que siempre suman, voces de experiencia, sean de cualquier tienda, ¿no? Normalmente quienes se reeligen es un 10%. Pero bueno, esto está aprobado y tenemos que adaptarnos como partido político a estas restricciones. Bueno, vemos ahora a muchos jóvenes, todos profesionales, bien formados, que los están viendo en los debates, ¿no? Flor Mesa, Rosángela, chicas muy preparadas. Así es. Entonces, yo creo que conforme, digamos, se va consolidando el partido, se van consolidando también de hecho, los candidatos. Las dos candidatas que más he seguido han sido justo Flor Mesa y Rosángela Barbarán. Y sí, me parece que están bastante bien preparadas para la fragua política, para el esgrima de argumentos. Hay un buen trabajo ahí, eso creo que sería mezquino no reconocerlo. Y si usted me hubiese preguntado hace 5 años, ¿están los jóvenes preparados? Yo le hubiese dicho que no, todavía. Claro, porque han pasado esos 5 años. Así es, ¿no? Entonces, yo creo que los partidos vamos consolidando, vamos aprendiendo de nuestros propios errores, Mijael. Pero acá lo importante es seguir contribuyendo, apostando por la institucionalidad, apostando por nuestra democracia. Eso es lo importante. Ahora, cerrado ese tema que no podía dejar de preguntarle, vamos hacia el futuro. Sí. Todas las encuestadoras, a las que yo miro con un ojo cerrado siempre, eso lo he dicho yo, no usted, descuide. Así, por favor. Sí, tranquilo, señor fiscal, en todo caso es conmigo la cosa. Todas las encuestadoras dicen que usted no le gana a nadie en segunda vuelta y se habla de un antivoto. Yo más bien me atrevería a jugármela diciendo que tiene usted en 1, 2 y siendo audaz diría que hasta 3 puntos por debajo de lo que las encuestas reconocen, porque tiene usted un voto rural, y lo sabe perfectamente, muy fuerte en el oriente, en el norte y en la Sierra Central. El sur lo tiene más la izquierda. Y luego tiene un voto escondido en Lima. Yo tengo muchos amigos que son fujimoristas y que no lo dicen, digamos, socialmente, porque básicamente no están dispuestos a comerse el pleito de la noche, ¿no? Pero son fujimoristas y van a votar por usted probablemente. Entonces, mi primera pregunta tiene que ser, en el caso de que se confirme lo que Datum ha recogido hoy día como fotos, sabemos que eso no es una realidad, y en estas semanas, en esta semana, ya no hablemos de semanas, logre usted pasar a segunda vuelta, hipotéticamente, digamos, con el señor Lezcano, pero la pregunta tendría que ser en general, pase usted a segunda vuelta, ¿cómo va a desactivar ese antivoto, ese miedo que hay supuestamente Yo creo que ese antivoto existe. Creo que algunos analistas políticos lo exageran, pero creo que sí hay un sector de la población que tiene un rechazo visceral a Fuerza Popular. Y su tarea va a ser básicamente desactivarlo. Y ese es el trabajo político. ¿Cómo lo haría? La encuesta de hoy, jueves, refleja que se ha reducido el antivoto en un 18%. Eso es un resultado que para nosotros es muy importante. Es casi 1 de cada 5, es bastante. Sí. Lo cual para mí quiere decir que nos están escuchando. Y eso es lo primero que yo pido, no solamente por mí, O sea, qué bueno que tú hayas podido entrevistar a los diferentes candidatos, porque la población tiene que escuchar las propuestas, ¿no? En segundo lugar, mi siguiente reflexión es, una campaña de primera vuelta es totalmente diferente a una campaña de segunda vuelta. Son dinámicas diferentes. Entonces, nuestro objetivo, obviamente, es llegar a la segunda vuelta y luego de ahí replantearemos nuevamente nuestras estrategias. Claro, empieza un nuevo partido. Así es, así es. Es una dinámica diferente, entonces mucho dependerá quiénes lleguen. Aspiramos llegar, con quién, no lo sabemos. ¿Con quién le gustaría llegar? Eso depende del pueblo peruano. No, yo sí. No, sí, yo prefiero no decirlo. Ya. Sí.
Se lo contestaré fuera de cámaras. Perfecto, porque me interesa saber quién es la más guapa de la fiesta, con quién le gustaría a usted bailar en esa segunda vuelta. No, nosotros estamos dispuestos a... Sí. ¿Está usted dispuesta, lo que me quiere decir es a bailar con el más feo de la fiesta también? Y con quien el pueblo peruano defina, ¿no? O sea, lo importante acá es el intercambio de las ideas, de las propuestas y ver quiénes son los equipos que acompañan, ¿no? Uh-huh. Ahora, sea quien sea que pase a esta segunda vuelta hipotética, usted tiene una posición expectante claramente, va a tener que resolver dos problemas y así no pase usted a la segunda vuelta, va a tener, creo, eso ya con certeza, una bancada desde la cual va a tener que continuar liderando y aportando su partido. Entonces, hablemos en este último bloque, como le prometí desde el comienzo, de propuestas. Estamos atravesando la peor crisis sanitaria de nuestra historia y yo creo que esa crisis tiene un componente azaroso muy pequeñito y un componente de responsabilidad de Martín Vizcarra y de la recua de delincuentes que lo acompañaron en un proceso de sustracción de la democracia, de sustracción del dinero de los peruanos y que literalmente convirtieron a Palacio de Gobierno, mejor para usted la palabra, por momentos en un burdel. Pero eso lo tendrá que responder el señor Vizcarra frente a la justicia. El señor Vizcarra nos vendió a nosotros que había una dicotomía entre la economía y la salud. Y nuestra economía es la más contraída del mundo y hemos perdido 130.000 compatriotas. Eso es más que Sendero Luminoso, el MRTA y la guerra con Chile sumados por 3. Entonces, quien reciba el gobierno, que podría bien ser usted, va a tener menuda misión para sacar al Perú de la que, con perspectiva histórica, podría ser, quizá con la restauración después de la guerra con Chile, el peor momento de toda su historia. Entonces, ¿qué plantea? Primero mencionar que tenemos un excelente equipo de técnicos con el que se ha elaborado el plan de gobierno. En los temas de la pandemia nos acompaña el doctor Ernesto Bustamante, ¿no? Un científico con mucha experiencia, pero sobre todo muy valiente, que desde que se empezaron a utilizar las pruebas rápidas, él señaló claramente que era un grave error. Uno de los peores errores del señor Vizcarra fue la adquisición de las pruebas rápidas porque no permitió conocer la verdad. Se deben utilizar pruebas moleculares. Le voy a robar 10 segundos porque quiero decir algo del doctor Bustamante. Voten por quien quieran. Pero quiero decir algo a título personal del doctor Bustamante porque fue un gesto que él tuvo conmigo. El primer artículo que el doctor Bustamante publicó fue una entrevista que yo le hice en el mes de abril del año pasado, en el que publicó literalmente lo que iba a pasar si no se cambiaba pruebas moleculares. Le dijeron a él, a Vela Verde, y a mí casi me mandan a vivir a la Antártida. Porque nos dijeron, era la época en la que la prensa decía que linda estaba Lima llena de delfines en la Costa Verde, y la época en la que estábamos celebrando que todos aplaudíamos a las 8 de la noche y le cantábamos feliz cumpleaños al señor Vizcarra desde los balcones. Todavía no había llegado la plaga realmente al espíritu de los peruanos. Eran unas vacaciones largas todavía. No veíamos lo que venía después. Y el doctor Bustamante lo supo ver desde el primer momento. No quería dejar de señalar eso porque fue preclaro. Exactamente. Comparto su opinión con referencia a lo que usted ha dicho del doctor Bustamante. Y por eso es tan importante siempre señalar, y lo digo en todos mis discursos cuando estoy con la población, para hacer un buen diagnóstico tienen que hacer pruebas moleculares. Nosotros planteamos, además, hacer un cambio de actitud, porque lo que el señor Vizcarra y el señor Sagasti plantea es que nosotros esperemos sentados en casa, cruzados de brazos sin hacer nada, mientras el virus sigue creciendo. No, tenemos que aplicar pruebas moleculares no solamente a los que tienen síntomas, sino a los asintomáticos. Tenemos que saber quiénes están contagiados y hacer rastreos de las personas para poder contener el virus. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las plantas de oxígeno, ¿no? Es por estas taras ideológicas de no querer convocar al sector privado. No solo convocar, muchas veces el sector privado se ofreció y lo rechazaron. Pero por supuesto. En el gobierno del señor Vizcarra, hoy la gente muere por falta de oxígeno, y eso hay que decirlo. Entonces, ¿qué hemos dicho con el doctor Bustamante? Se necesitan 100 plantas de oxígeno grandes a nivel nacional y la entrega de miles de concentradoras de oxígeno, sobre todo en las zonas más alejadas. Con esto resolvemos la demanda del oxígeno, hay que repartirlo gratuitamente y convocando a las Fuerzas Armadas. En tercer lugar, las vacunas. Acá están los dos gobiernos, ¿no?
Vizcarra, que no quiso hacer nada y además se vacunó en secreto, y Sagasti, que la verdad que no entiendo su incapacidad para poder adquirir las vacunas y de no querer sumar tampoco ni a la iglesia, a los gobiernos regionales, al sector privado. Esto no es una competencia, señor Sagasti. Aquí es la suma de esfuerzo de todos. El Estado tiene que encargarse de la primera línea y la población vulnerable. Y todos los demás pueden ir sumando, pero el objetivo es este año todos tienen que ser vacunados. O sea, a ver, para ahí hacer una recapitulación importante, una de sus propuestas es, entiendo, siguiendo el buen diagnóstico del doctor Bustamante, que además tiene unas credenciales académicas superlativas. Así es. Dicho eso, lo que usted plantea es salir a atajar el virus, hacer seguimiento y luego colocar 100 plantas de oxígeno y vacunar a toda la población este año. Sumando el esfuerzo de las iglesias, la empresa privada, gobiernos locales, gobiernos regionales. ¿Usted no tiene ningún problema con que el sector privado entre al mercado de las vacunas? No tengo ninguna tarea ideológica. Acá lo importante es que el sector privado ayude a vacunar gratis a la población. Y así lo han dicho diferentes gremios, que ellos están dispuestos a hacer esto gratis para sus trabajadores, sus familias, los sitios donde ellos tienen sus operaciones. Acá lo importante es salvar la vida de los peruanos, por amor de Dios. O sea, porque tengo bronca con la empresa privada, prefiero que se mueran. No, esa es la mirada a la izquierda, que es un error, por favor. Y en cuarto lugar, para aterrizar en el tema de la lucha contra la pandemia, es la ampliación de la atención primaria. Porque más de 100.000 peruanos han muerto no solamente por el COVID, han muerto porque no han tenido un lugar donde atenderse y no sabemos qué enfermedades han sido. Entonces, hay que hacer una ampliación de postas médicas, de centros de salud en diversas zonas de nuestro país. Todo esto nos va a permitir tener un manejo, un control. ¿Vamos a convivir con la pandemia? Sí. Eso hay que decirlo, pero no por eso debemos quedarnos en casa. ¿De qué sirvió el encierro y la cuarentena? Dígame usted, ¿no? El esfuerzo de tantos millones de peruanos de quedarnos en casa debió aprovecharse pues para construir la planta de oxígeno, ampliar camas UCI. Nada de eso hicieron, nada, ¿no? Entonces, ahora no solamente se afectó la vida, sino la economía. Millones de peruanos han perdido su trabajo y para mí no es una opción hacer una cuarentena, no. El Perú tiene una economía del 70% que ha vivido la economía informal. Y ellos son los más afectados. Y ha subido a 78. Así es. Entonces, partimos de esa premisa. La gente se va a quedar en casa sin comer, sin trabajar. No. La gente está saliendo a las calles, la gente se está contagiando. Además, señora Funes, permítame aquí una opinión. La entrevista es de usted, pero no puedo dejar de decirlo porque creo que eso nos ha tocado a todos. Quien condene al Perú a una cuarentena rígida, sin el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas repartiendo comida y agua, es que no conoce el Perú. Exactamente. A ver, en la periferia de Lima viven más de 1 millón de personas que no tienen agua dentro de sus casas. ¿Cómo le pides? Lávense las manos si no tienen agua, pues, por favor. Esa es mi pregunta, señor Vizcarra, que espero, la verdad que no quiero entrevistarlo, pero que espero algún día lo pueda escribir en sus memorias desde Piedras Gordas. Es que yo creo que hay que conocer nuestro país para luego hacer políticas públicas, ¿no? Entonces, si la gente está saliendo a trabajar a la calle contagiándose, lo que hay que hacer es ver, nosotros planteamos Perú abierto. ¿Qué significa eso? Tenemos que partir del análisis que el problema no es la actividad económica, el problema es la aglomeración. Y si el problema es la aglomeración, lo que tenemos es cambiar los horarios de atención. En otros países los supermercados, las bodegas, las tiendas abren 24 horas para que no hayan aglomeraciones. Aquí al contrario, ponen toques de queda. Los restaurantes tienen aforos de 20, 30%. Han quedado 100.000 restaurantes. Y han perdido trabajo 1 millón de personas. Entonces, lo que hay que hacer es un cambio, ampliar horarios, ampliar aforos, utilizar espacios abiertos, como se hace en Colombia, en Bogotá. Esto me parece interesante porque lo que usted está planteando como solución, digamos, como última pieza de su solución al problema sanitario, engarza con la primera pieza de la reactivación económica. Exactamente. Ahora, hablando de economía, porque ya me avisa el productor que quedan 4 minutos, le avisé que se iba a pasar volando. Hablando de reactivación económica, esta mañana yo conversaba con mi esposa, que es economista, y me decía, ella tiene una visión liberal de la economía, por supuesto
si no, no me hubiera casado con ella, creo. O no me hubiera dado bola a ella, mejor dicho, que yo no hice mucho más que tratar. Ella me decía, ojalá el Perú pueda correr la ola del boom del nuevo precio de los metales que va a venir. El cobre se va a ir de nuevo arriba, ya se está riendo arriba, ¿no? Y me decía, ojalá no gane un candidato antiminero. Y yo le dije algo que quiero planteárselo, que es que yo creo que no basta con que el candidato que gane no sea antiminero. Creo que se necesita un candidato pro minería, minería responsable, minería que respete el medio ambiente y minería que por supuesto conviva bien con las comunidades. Pero creo que necesitamos a alguien que se la juegue por la minería y que vaya a destrabar los proyectos uno por uno para que el Perú pueda absorber este superávit que va a generar el precio de los metales y tener caja para poder inyectar dinero y volver a prender el motor. ¿Usted se jugaría ese partido por la minería? Mi respuesta es: yo me voy a jugar por la inversión. Nuestro país necesita una inyección muy fuerte de inversión pública e inversión privada. El motor de la economía depende 20% de la inversión pública y 80% de la inversión privada. En ese aspecto vamos a hacer miles de obras, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de las personas. Postas médicas, carreteras, 3.000 colegios, 5.000 reservorios, canales de irrigación, agua y desagüe para la gente, para mejorar la vida y la productividad de la gente. Para la inversión privada, ¿qué les decimos? Constitución, vamos a defenderla, vamos a defender el modelo económico. Agricultura, sí. Minería, sí, con defensa del medio ambiente y obviamente armonizando con las comunidades. Lo que no puede pasar es que hay un Estado que mire de costado, que prefiera, digamos, esconder su cabeza como el avestruz. Eso no puede pasar. ¿Le parece que eso ha hecho el señor Vizcarra? Los últimos gobiernos. Tenemos que sacar adelante los proyectos. Tiene que haber decisión política, mano dura para que las cosas se hagan. Pero yo, cuando converso con los hermanos agricultores, les digo, vamos a priorizar el agua para el consumo humano. Segundo lugar, para la agricultura, la ganadería. En tercer lugar, para la minería. Para todos va a alcanzar. Pero tiene que haber un Estado que dialogue, que comunique, que se preocupe y que fiscalice. Porque si hubiese una empresa que se comporte mal, hay que sancionarla. Y eso es lo que pasó. ¿En el paro agrario? Exactamente. Por el mal comportamiento de algunas empresas agroexportadoras, se tomaron todo un régimen que estaba formalizando el campo. Entonces, tenemos que ser absolutamente conscientes que tiene que haber un Estado activo, que se preocupe por la gente, no solamente por los grandes, sino por los pequeños agricultores que se sienten abandonados. Eso es lo que tiene que cambiar. Un Estado que cumpla con su palabra, que si ofrece algo, que esa obra se haga, que esté al lado de la gente, que le comunique, esto se va a hacer, esto no se puede ahora, se podrá hacer después. ¿En cuántos años? Eso es lo que se necesita. Señora Fujimori, contra el pronóstico que tenía usted, se nos ha acabado el tiempo. Me queda un minuto y, como he hecho con todos los candidatos que generosamente me han acompañado, se lo regalo a su cámara para que pida el voto a los ciudadanos que quieran tomar la alternativa que usted propone. Le agradezco mucho, Mijael, a todos los amigos y a quienes se han visto afectados por esta pandemia. Sé que hay muchos que dudan. Hay gobiernos que han sido absolutamente incapaces. Yo les digo que sí podemos. Desde Fuerza Popular vamos a salvar la vida y la economía de los ciudadanos. Vamos a generar puestos de trabajo. Vamos a recuperar la fe y la esperanza en nuestro país y en el futuro que todos nos merecemos. Muchas gracias. Ha sido Keiko Fujimori nuestra última entrevista. Hay varios candidatos que nos prometieron venir. La señora Fujimori fue una de ellas y ha cumplido con su palabra, y además hemos cerrado este primer bloque de primera vuelta con esta entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado y los espero el siguiente domingo para ver los resultados electorales. De repente estamos con quien va a pasar a segunda vuelta y quién sabe, la próxima presidenta del Perú solo está por ahora en manos de Dios. Tengan ustedes una linda Semana Santa, espero que ya la estén terminando y que haya sido de reflexión. Buenas noches. La semilla que va germinando
Soy Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Mis propuestas son hambre cero.